Estamos de regreso a un punto y contrapunto. Michelle Bachelet viene a México en su primera visita oficial como alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Aunque el gobierno de López Obrador ha tomado algunas medidas para frenar la impunidad y hacer justicia a las víctimas de la violencia, todavía hay muchos pendientes. Veamos el contexto. A partir del viernes y hasta el 9 de abril, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos visitará oficialmente México por invitación del gobierno federal. Michelle Bachelet se reunirá con el presidente López Obrador y parte de su gabinete, así como con legisladores, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el fiscal general y el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. También tendrá encuentros con miembros de la sociedad civil, migrantes, defensoras de los derechos humanos, víctimas de abusos y violaciones y familiares de personas desaparecidas. Es la primera visita de Bachelet como alta comisionada. Poco antes de dejar el cargo, su predecesor Zeid Ra'ad al-Hussein pidió a las autoridades mexicanas a tomar medidas urgentes para terminar con las desapariciones forzadas. La oficina del alto comisionado había documentado la desaparición de personas en Tamaulipas perpetrada por miembros de seguridad federal. La ONU denunció que las autoridades mexicanas habían avanzado muy poco en la investigación de los hechos y la localización de las personas. En 2015, al-Hussein señaló que muchos de los problemas señalados por su predecesora 4 años atrás seguían sin resolverse, como los altos niveles de inseguridad, desapariciones y asesinatos, el continuo acoso a personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, la violencia contra las mujeres y los terribles abusos hacia migrantes y refugiados que transitan por el país. Durante el 40 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, realizado en marzo pasado, México se comprometió a terminar con la impunidad y resolver los casos de tortura y desaparición forzada. Entre las 262 recomendaciones aceptadas por el gobierno de López Obrador está la protección a periodistas y defensores de derechos humanos. Según un recuento hecho por Artículo 19 desde el año 2000, 124 periodistas han sido asesinados. Durante la administración actual han sido asesinados 6 periodistas y 9 defensores de derechos humanos. Además, hay 790 personas inscritas en el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y de periodistas, 498 defensores y 292 periodistas. Punto y contrapunto. Bueno, tercer tema, y en efecto es importante, relevante la visita de Bachelet por múltiples razones. En una de ellas es porque en efecto es su primera visita oficial a otro país. Hemos tenido una historia en México de visitas de altos comisionados y altas comisionadas de derechos humanos desde tiempos de Ernesto Zedillo, cuando por esos momentos vino la ex primera ministra de Nueva Zelanda, que se apellidaba Helen Clark, que causó mucho ruido la visita. Me acuerdo perfecto porque yo trabajaba en la administración con la canciller Rosario Green. Me acuerdo que causó mucho revuelo esta visita, evidentemente todos los medios la cubrieron y demás. Y desde entonces, cada vez que viene un relator o un alto comisionado de derechos humanos de la ONU, se arma literal aquí en México pues un mini escándalo, porque en efecto vienen a jalar orejas. ¿Cómo viene ahora Michelle Bachelet, una figura que además es de un partido de izquierda, de un país como Chile que sufrió una dictadura militar y que de cierta manera podría o no tener, yo creo que sí, cierta cercanía o simpatía con lo que está viendo en México, ¿no? Y con algunos y muchos de los funcionarios que seguramente conoce, como Alejandro Encinas en Segov, el mismo presidente López Obrador y demás. ¿Cómo lo ves tú? ¿Hay algo que presumir o vienen también a jalar orejas? Pues bueno, a mí de entrada me gusta mucho la invitación porque sí muestra apertura, ¿no? Y muestra una actitud de querer mejorar, de ver un diagnóstico realista, más allá de lo que nosotros tal vez por ceguera de taller pues que ya tenemos como país, que ya sabemos que las cosas están muy mal, pero pues alternativas de soluciones que tal vez que desde fuera se pueden empezar a plantear o desarrollar. Entonces a mí me gusta mucho que haya esta apertura, sí demuestra también una actitud de transparencia. Un poco lo que podría pasar es lo que ha pasado en el pasado, ¿no? Que viene el alto comisionado o vienen relatores, cuentan todas las historias que ven, dan recomendaciones, pasan los años y no hay ningún cambio, ¿no? Entonces, pues tendríamos que ver los mecanismos para cómo dar seguimiento a que realmente todo lo que se trabaje en esta semana y que todos los avances que se tengan, los acuerdos y compromisos que se hagan, pues a futuro muestren resultados. A mí me llama la atención que en todas las notas se mencionó que venían específicamente a tratar el tema de derechos humanos, pero también impulsar la Agenda 2030 de Desarrollo Sustentable, que es otro ámbito también de los derechos humanos, que involucran pues este desarrollo sostenible, que parte de tener un medio ambiente sano, de una apuesta por energías renovables, por acceso al agua, por un mundo de temas que no están en la agenda de nuestro gobierno. Bueno, están en una agenda en el papel arrinconados, pero que ya en la práctica no han sido un tema fundamental. A mí me interesa ver qué tan relevante va a ser esto en esta visita de Michelle Bachelet y de la presidenta de la Asamblea Nacional de la Asamblea General de la ONU, de María Fernanda Espinosa, que también viene acompañando la visita y que seguramente le dará mucho más énfasis a esto, ya que Michelle va a estar encargada del asunto específico de
de los derechos humanos. Bueno, y entre otros, ojalá que convenzan al presidente López Obrador de dos cosas. Uno, de ir a la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre, su primera Asamblea General como presidente, y también de atender el tema de lo que ya está a la vuelta de la esquina, que va a ser un desabasto en tema de antirretrovirales para las personas que viven con VIH-Sida, que está también, por cierto, en la Agenda 2030. ¿Cómo lo ves tú, querida Estefanía Veloz? Uy, pues yo quisiera retomar el tema y que es muy rápido. Y eso demuestra que hay un interés genuino en reconstruir el país, en tema de resarcir el daño a las víctimas, ¿no? Y de tratar de pacificar con ese tema de lo que está haciendo Encinas, el tema del perdón. Y yo creo que Bachelet viene mucho a sumar en ese sentido. Y también curioso, porque las visitas de las relatorías eran muy chistoso, porque era como va a venir la persona a revisar, limpien, guarden todo por abajo. Y entonces que no se vea nada y luego cuando se va vuelvan a sacar todo y ya no volvemos a limpiar nunca. Un poco lo que tú decías. Y creo que ahora no. Ahorita te vamos a poner todo lo que está pasando. Aquí no se van a ocultar ningunos números porque no nos interesa quedar bien, porque justo lo que tiene de bonito y lo que tiene de fácil y lo que tiene para la 4T maravilloso esta visita ahorita es que ahorita los números pues, son consecuencia de los sexenios pasados. Entonces se puede medir y yo creo que puede funcionar de una manera distinta. Pero ya hay unos números también de muertes violentas de gobernadores de 15 estados, me parece, mañana vamos a hablar de ese tema, que no han dado a conocer las muertes violentas, que como les tocaba a Cames, les tocaba este martes y no lo hicieron, ¿no? O sea, ya hay también unos números aquí que van a yo creo causar. que van a jalar orejas Encinas y otras personas en ese sentido, pero yo sí rescataría que es muy rápido para esto y que eso puede beneficiar definitivamente y que es la primera de un montón y que creo que ahora sí vamos a empezar a adoptar el tema de las relatorías como un tema de verdad serio. Eder. Sí, yo celebro la visita no solamente por el que viene muy temprano en el sexenio, sino porque no solo viene a reunirse con las autoridades, viene a reunirse con personas defensoras de derechos humanos, con víctimas de la guerra, también con familiares de personas desaparecidas, con organizaciones sociales, y ese diálogo que ella como comisionada viene a abrir es muy sano, ¿no? Y sobre todo considerando que ha habido un distanciamiento con algunas organizaciones y el gobierno federal. Entonces, que ella venga a abrir un canal de comunicación me parece muy sano. Por otro lado, decir que Andrés Manuel ha enfatizado en varios momentos que de manera internacional hay dos aliados estratégicos de dos instituciones que son para él aliadas estratégicas del gobierno de la Cuarta Transformación, la ONU y el Papa Francisco. Y en ese sentido, la cercanía que hay con Michelle Bachelet, porque además es una mujer progresista que tiene mucho diálogo con Marcelo Ebrard, con Alejandro Encinas, con Olga Sánchez Cordero, creo que es algo muy sano. La otra que me gustaría es poner en contexto, o sea, ella viene en un contexto en el que nosotros estamos como la Cuarta Transformación está tratando de salirse de la inercia de violencia. Andrés Manuel declaró que como estrategia de combate a los grupos del crimen organizado había terminado la guerra, y en ese fin de un ciclo de seguridad nacional y de inicio de otro, que venga la alta comisionada de la ONU a revisar cuáles son las estrategias, cuáles son los pendientes, cuáles son los retos que tenemos en México, de todas las observaciones y sugerencias que habían hecho en el pasado, qué se hizo y qué no, que en realidad nada se hizo, es muy sano, porque también viene a ser un corte de caja para a partir de ahora generar nuevos indicadores para ver qué tan bien resultan las nuevas estrategias de este gobierno federal desde los ojos internacionales, y eso me parece también muy sano. Y otra circunstancia en el contexto, viene Michelle en un momento en el que tenemos un conflicto migratorio con las caravanas de Centroamérica, con los éxodos de las personas que vienen huyendo de la pobreza y de la violencia, en donde el candidato Donald Trump está amenazando, porque además de candidato es presidente de Estados Unidos, y está amenazando con cerrar las fronteras, y en ese contexto viene ella también a reunirse con organizaciones especialistas en migración, con migrantes y con las autoridades encargadas del tema de migración, y ese puente de diálogo me parece también muy sano para abrir un canal de diálogo con el gobierno de Estados Unidos y evitar una crisis humanitaria severa, ¿no? Entonces, a mí me parece que viene en el momento adecuado y celebro mucho su visita. ¿Coincides con esta lectura? O sea, sí, yo creo que hay una apertura, creo que sí va a haber un canal de diálogo, pero pues sí.
Exacto, jugándole un poco al politólogo del diablo. Claro, yo entiendo, y jugando otra vez con los símbolos, Bachelet, como tú bien decías, es un símbolo por sí mismo. Primera presidenta, ¿no? La historia que tiene con la dictadura y la tortura y las acciones que ha tenido desde su nombramiento, pero me parece que... Te falta uno. Primera mujer ministra de Defensa. De Defensa. Civil, Sí. además, Sí. ¿no? Tema que yo siempre he tratado de defender aquí en México. Pero como decía Fer, justo es esta cosa que a mí nunca me convence de se van a tender puentes, se van a abrir puertas, se van a hacer planes de aquí a no sé cuántos años, etc. Y al final eso es difícil de aterrizar. Digo, con esto de que ahora sí se va a entregar todo, pues es que ya no nos queda de otra. Justo de los 3 temas que tocamos hoy en el ámbito de lo simbólico, para mí es el más delicado, porque estamos hablando que viene en un contexto de la Guardia Nacional, viene en el contexto de las caravanas migrantes, que tengo entendido que ahora están en la frontera, es porque les prohibieron, les están diciendo que para que les den el pase lo tienen que pedir desde México, lo estamos viendo justo con el plan de búsqueda de desaparecidos, es decir, es el tema más delicado, porque es el que ya tenemos, o sea, lo dijo el subsecretario hace poco, México es una fosa. Sí. Entonces, a mí me parece poco, ¿no? Por la magnitud del tema, ¿no? Que venga a dialogar, a abrir puertas, a no cerrarnos, a tener diálogo con él. Está muy bien, pero me parece que empezamos a necesitar cosas un poco más inmediatas, particularmente en este tema, porque somos una democracia donde desaparecen personas. Ahora, y al mismo tiempo llevan 140 días, una cosa así, o 130 días gobernando, pues tampoco es que puedan demostrar mucho más que las buenas intenciones que puedan llegar a tener, el arranque del sistema de justicia transicional, el arranque de la Comisión de la Reconciliación y prácticamente pues un diálogo entre quienes son las personas encargadas de este gobierno de México, sobre todo me imagino Ebrard, que ya está apareciendo en muchos puntos por ahí, el mismo subsecretario Encinas en Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pues a decir, a ver, este es nuestro plan, ojalá que lleguen también a escuchar y ojalá que Naciones Unidas venga con muchas recomendaciones, ¿no? A ver, Eder. No, yo estoy de acuerdo. Yo creo que es momento de que las sugerencias se traduzcan en acciones más concretas y que se pueda vincular estas sugerencias y esta visión que tienen desde la ONU, que insisto, es una aliada estratégica para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se armonicen con los proyectos y con los planes para la defensa de los derechos humanos en México, lo de las personas desaparecidas, la atención a las personas migrantes. Se tendrá que hacer una vinculación directa entre las sugerencias que nos haga la alta comisionada y la política pública del gobierno de la Cuarta Transformación. Si hay de verdad apertura y a eso viene, que se pues vea, que ¿no? se no haga la vinculación. Y Y yo estoy seguro que va a suceder, ¿eh? ¿Y qué más en esta Fer? Además de la apertura, además del diálogo, me imagino que dinero. Dinero, como siempre, esto se traduce en presupuesto, que al final yo creo que tiene que estar enormemente dirigido hacia la Procuración de Justicia, las procuradurías, que en este ejercicio fiscal en particular se le redujo el presupuesto de nuevo. Pero creo que es un poco cambiar la forma en la que entendemos estas visitas, ¿no? Creo que tenemos que pasar de verlas como una calificación en la que vienen y nos evalúan y al final sacan un reporte que a los ciudadanos les permite saber si el gobierno hizo bien o mal el trabajo, a otro tipo de visita en el que realmente se viene a hacer un diagnóstico conjunto, a plantear soluciones trabajadas de manera paralela y que también nos puedan permitir buscar apoyos internacionales para solucionar los problemas que tenemos, ¿no? O sea, queda muy claro que estamos hoy entrampados en muchos asuntos de derechos humanos y que necesitamos de los mayores expertos que pueda haber con experiencias exitosas de otros países que puedan también ayudar en la solución de los conflictos que tenemos. Yo creo que también va a depender mucho y también considero que esta visita es muy importante porque en anteriores no se había visto, digamos, cómo se ha volcado la sociedad civil, porque la sociedad civil merecemos pues estos temas de seguridad, por lo menos en cuestiones de números, ¿no? Y de obligar a que los estados estén dando la información pertinente. Creo que sí es una visita en la que tiene que estar perfectamente orquestado la mesa, ¿no? Entre que estén las personas de las instituciones y que esté también las personas que no forman parte de las instituciones, pero que tienen todo que decir al respecto. Y que sobre todo las recomendaciones siempre le sirven más a las personas que están ahí para exigir que sí se cumplan. Y yo creo que la sociedad civil va a tener un amplio espacio para debatir muchas cosas, pero no habíamos visto pues la sociedad civil cobijada por la visita de Michelle Bachelet, porque la sociedad civil yo la estoy viendo más bien como alejada ahorita de la 4T, como diciendo, esta sociedad civil fifí, esta sociedad civil en la que parece que hay una desconfianza muy fuerte por parte del presidente. Entonces tú dices que esta visita podría ayudar a que la sociedad civil pueda tener ahí una puerta, una ayudadita. Yo creo que tiene que ser una puerta.
Y esperaría yo que la exigencia sea, en esta mesa vamos nosotras las organizaciones o no va ninguna, ¿no? O sea, yo esperaría eso de la sociedad civil por lo menos, y que esta visita sirva pues para orquestar ya y que vamos a trabajar del mismo lado y ustedes tienen mucho que enseñarnos y nosotros pues también Pues mucho ojalá mucho sí, que ayudar. Le cruzamos chonguitos. Yo espero que sí, porque además lo veo de Encinas. De Encinas Sí. lo estás articulando muy bien. Por último, Yo cerraría con una frase muy breve. Yo creo que la visita es importante porque el tema es el más importante que tenemos que tener ahorita en la agenda, porque insisto que es el más doloroso, el que más nos tiene que doler.